y hay problemas, hay veces que no nos da la masa. Y usted tiene que tener el conocimiento de cuando no da la masa, pues usted aplicar las herramientas algebraicas para poder cancelar la masa. Y puede pasar cuando den masa también. Entonces, por ejemplo, lo que sí tiene que recordarse, mis estimados alumnos, es de que los sistemas en planos inclinados, recuerde que el peso tiene componentes. Y recuerde que el dibujo este lo tiene que tener clarísimo, clarísimo. Eso de que el peso tiene una componente vertical acá y tiene una componente en Y, una componente en X, y el ángulo para FGX siempre va a ser seno y para FGY va a ser coseno porque está pegado al ángulo. Por favor, esto de los dibujos no lo pierda de vista. Ese es un buen punto y recuerde que la componente en X va en dirección al pico del plano. También por otro lado, lo podemos tener así o lo podemos tener así. Así o así. Y de todas maneras llegamos a la misma conclusión que el peso en Y es el peso por el coseno y el peso en X es el peso por el seno. Bueno, acá vamos a empezar con el primer problema, por favor. Y dice, determine la aceleración en metros por segundo cuadrado de un bloque de masa desconocida, que parte del reposo, inicia en la parte superior de un plano de 30 grados y se desliza 2 metros hacia abajo. La primera pregunta dice, asuma que no hay fricción. Recuerde que este tema de la segunda ley de Newton, mis estimados alumnos, usted se debe apoyar de las ecuaciones de MRV, de las 4 fórmulas que recuerde que usted va a poder tener tres datos conocidos y usted va a poder calcular el otro. Muy bien, mis estimados alumnos, entonces lo primero que tenemos que hacer es, definitivamente, poner el dibujito. Y lo que tiene que entender usted, ojo, es de que partió del reposo, y velocidad inicial 0. Usted de entrada tiene que hacer el diagrama de cuerpo libre, la fuerza de contacto. Usted tiene la componente del peso, la componente del peso en Y el FGX. Jovencitos, si usted se da cuenta, como no hay fricción, se recuerdan que les he dicho que si no hay fricción, porque fricción es μ por la fuerza de contacto, y la fuerza de contacto se encuentra en las fuerzas en Y. Entonces, en este ejercicio no hay necesidad de calcular la fuerza de contacto. Lo único que tendrían que hacer es sumar las fuerzas en X. Bueno, y eso sería, como quien dice, como está acelerado porque tiene cambios de velocidad inicial, tiene una velocidad final acá, pues definitivamente puede encontrar la aceleración. ¿Cuántas fuerzas en X tengo, jovencitos? Solo una, correctamente. ¿Y será positiva ese peso en X o será negativa? Aquí hay una cosa que corregir, mi estimado Héctorcito. Acordate que cuando estábamos en estática, lo que va para la izquierda es negativo y lo que va para la derecha es positivo. Pero aquí no, mi estimado. Aquí lo que te manda es movimiento. Y si el movimiento va para allá, y mira para dónde va la flecha en X, va en dirección al pico del plano. Entonces, mi estimado alumno, tendrá que ser positivo el peso en X. No sé si ahora sí. No te preocupes. Buena onda, buena onda. O sea, lo que pasa es que estamos ahora, si se dan cuenta, en el Y no se puede mover este diagrama. ¿Ok? Entonces, solo en el eje X. Chicos, entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. ¿Qué tengo en X? El peso en X. ¿Y quién es el peso en X, mis estimados alumnos? ¿A qué es igual el peso en X? ¿Será seno o coseno? O sea, la magnitud por el seno o coseno, porque estamos de frente al ángulo. Entonces pongo
El peso en X, o sea, mg seno del ángulo, que son 30, es igual a masa por aceleración. Despejamos la aceleración. Entonces, nos vamos acá, miren mis estimados alumnos. La sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Tendría entonces el peso en X que va en esta dirección, ¿sí? Sería mg, seno del ángulo, porque estoy de frente al ángulo, igual a masa por aceleración. Jovencitos, cuando yo tengo masas, la masa con A y la M con la G se están multiplicando y pasa del otro lado a dividir y se cancelan. Jovencitos, una práctica sana, si usted le cuesta o no logra visualizar este tipo de problemas, lo que usted tiene que saber es de que si a mí se me repite una misma letra en todos los términos, o sea, yo puedo tener una masa por una expresión, más otra masa, una expresión, y el otro lado iba la masa por aceleración. Como se me repitió las masas 3 veces, yo puedo sacar factor común y cancelarlas. También más adelante vamos a ver que, cuidado, no confundamos los teoremas, pero aquí que no se repitió fue la masa. Aquí sí podemos tachar las masas. Y entonces, ¿qué es lo que me quedó? Que la aceleración es la gravedad por el seno del ángulo. Y sería 9.8 por el seno de 30. Y eso sería 4.9 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Alguna inquietud, jovencitos? ¿Alguna inquietud? Solo si podría volver a poner el problema, por favor, ingeniero. Con mucho gusto. Ya, muchas gracias. Bueno, sigamos entonces. Calcule la velocidad final en el punto más bajo. Ojo, pues, recuérdese que usted tiene, eso se combina con la cinemática y si se da cuenta, tenemos reposo, inicial 0, distancia y acabamos de encontrar la aceleración. ¿Cuál fórmula podemos usar para encontrar la velocidad final en el punto más bajo? Acá. Por favor, jovencitos. ¿Cuál podrían usar, jóvenes? Por el espacio. Correcto. Teniendo que la velocidad inicial al cuadrado se hace 0 porque partió del reposo. Entonces, mis estimados alumnos, me sale este valor. 4.42. Bueno, no sé si yo no, vamos a ver. No me acuerdo si yo no me fijé que 4.42 y el vecino, ¿quién es? No me recuerdo. No sé si me corregís, Héctor. Así. Entonces puede ser que yo no había visto el 7, pero no sé si es 4.43. ¿Alguna inquietud, jovencitos? ¿Algo que quieran que se repita o algo que no hayan entendido?
Jovencitos, ¿puedo continuar? Sí, ingeniero. Va, bueno, Marcelita. Vamos pues, chicos, participemos pues. Va, fíjense bien lo que dice este problema. Se eleva un cubo de agua. Elevar es, como quien dice, con una cuerda, subir ese cubo de agua. ¿Sí? Bueno. Dice que desde la aceleración hacia arriba del cubo a 3 metros por segundo, encuentra la fuerza ejercida por la cuerda por el cubo. Bueno, señores, le hago una pregunta. ¿Para dónde va el movimiento? Hacia arriba. Muy bien. Eso significa que está acelerado. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hago es el DCL. Y el DCL va a ser entonces sumatoria. Ahora, si se dan cuenta, en X no hay nada. Solo tengo sumatoria de fuerzas en Y. ¿Es igual a qué? A masa por aceleración. Entonces, ¿qué es lo que hago? Preguntan la fuerza, o sea, quieren encontrar esta fuerza que tengo acá, esa fuerza de tensión que va para arriba. Entonces, si sumo flechas para arriba, tengo entonces tensión menos el peso es igual a masa por aceleración. Despejo la tensión, jovencitos, y por favor necesito que me den sus resultados. $64, dice Jenny. ¿Están de acuerdo con Jenny? Bueno, miremoslo pues. Fíjense pues, estamos sumando fuerzas verticales porque el movimiento es vertical. Es igual a masa por aceleración. Señores, una equivocación que cometen muchos es que piensan que como está en vertical tiene que ver con la caída libre y no sé qué. Miren, hay problemas que sí se pueden combinar con caída libre, pero aquí solo estamos trabajando de momento solo Newton. Y la aceleración es un movimiento vertical, acelerado verticalmente. Yo sé que muchos piensan que la aceleración acá es la gravedad. Eso no es cierto acá. Yo se los digo en buena onda porque me he dado cuenta que me han estado preguntando no problemas complicados, pero ayer otra vez me volvieron a decir lo mismo. Va, entonces fíjense bien. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. ¿Qué tengo para arriba? Tensión menos el peso igual a masa por aceleración. Bueno, voy a hacer algo antes de seguir. Aquí lo tengo resuelto, por supuesto. Pero tensión menos mg igual a ma. Bueno, si usted se da cuenta, fíjense que les acabo de explicar que se podía tachar la m. ¿Se recuerdan que les dije sí o no? ¿Pero qué les dije yo? Les dije que tiene que aparecer en todos los términos la m, señores. Mire, por eso lo estoy haciendo acá. Así en este pasito, miren. Alguien puede venir y decir, el ingeniero dijo que si tenía M's de un lado y el otro lado tengo M's, me lo puedo echar. Cuidado. Cuidado, en este caso no puede hacerlo. ¿Por qué? Si la T tuviera una M, sí. Todos los términos tienen que aparecer la M para poder tacharla. No así como lo tengo ahí, porque usted mucho... Pero si el ingeniero dijo que yo tengo de un lado la M, el otro lado la M, me la voy a echar. Cuidado. Ese sería un horror. Por favor. En cambio, el anterior, mire, la M estaba acá y la M estaba, pero aparecía M en todos los términos. Por favor. Yo por hacer un favor, no complicado. Mire, hay gente que le gusta usar los datos
Hay gente que le gusta tachar letras. Yo le he dicho, usted hágalo como más lo crea conveniente. ¿Estamos de acuerdo? Está claro que ¿por qué no puedo tachar esto? Es esa línea además porque dije, ayer cabalmente surgió la duda. Y como ya pasó una clase, ahí salen dudas y tal vez aquí no se animan a preguntarlas. Pero no sé si estamos bien. ¿Podemos continuar, mis estimados alumnos? Sí, ingeniero. Genial. Va. Hagamos otro, pues. Este está chilero, miren ustedes. Fíjense bien lo que va a pasar. Espérenme, pues. Le voy a quitar esta línea para que no nos hagamos bolas. Bueno, dice, checa el siguiente esquema. Se tiene una polea ideal por donde pasa una cuerda. A ver, si me dicen esta frase, polea ideal que pasa una cuerda. ¿Qué se recuerdan ustedes cuando usamos el bloque? ¿Quién me dice? Ajá, ¿qué más? Alrededor. La cuerda de acá va a ser la misma tensión que la cuerda de acá. Va, ahí vamos bien. Va, empiecen a dibujarlo. Aquí tienen 2 kilogramos y aquí tienen 10 kilogramos. ¿Sí o no? Ahora le hago una pregunta. ¿Quién jala a quién? Ajá, ¿y eso qué significa? Sí, masa, pero al final, al multiplicar por M 9.8, va a ser igual en peso. Va, entonces, miren pues, lo que yo quiero que usted entienda es que esta flecha va para arriba y esta flecha va para abajo. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos? ¿Sí entienden eso? Aparte de, a ver, no es mala onda este sector, no es por molestarte como siempre. A ver, Jenny, o alguien que te diga, ¿está claro eso? Sí, ingeniero. Hablo de Darin, hablo ahorita, ¿no? No, que sí, sí está claro. Ah, va. Muy bien. Yo les hago una pregunta. ¿Miran alguna sumatoria de fuerzas en X en este dibujo? No, No. Muy bien. ¿Sumatoria de fuerzas en Y que es igual a 0 o a masa por aceleración? a cero. Ay, Darelin. A ver, ¿por qué? Contame. ¿Por qué a 0, mi estimada Darelin? Contame, ¿por qué dice 0? A ver. No No tengas sé. pena. Si te equivocaste, aquí no es para humillarte ni hacerte sentir mal. ¿Por Solo qué? me acordaba de que sumatoria en fuerzas en X era masa por aceleración y sumatoria de fuerzas en Y era igual a cero, pero eso era igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Tenía que dar cero. A ver, mi estimada, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. Estimada Adeline, tienes un concepto equivocado. Fíjate bien. ¿Te acuerdas que cuando hacemos cero es porque qué? Porque no se movía, ¿sí o no? Ah, sí. Va, si por ejemplo, ¿cómo no se movería esto? Si aquí fuera 2 kilogramos y aquí fuera 2 kilogramos, ¿qué pasa ahí? Ah, ya entendí. Entonces es independiente el movimiento. A ver, no te está saliendo. No, espérate. Digamos el concepto, digamos, de masa por aceleración tiene que ser del lado de donde se está moviendo, digamos, si se mueve en Y, utilizamos masa por aceleración, y si se mueve en X, o no, me estoy confundiendo. Sí, dale, te estás haciendo bolas. Espérate. Corrijo. Si tengo 2 kilogramos acá y tengo 2 kilogramos acá, ¿qué es lo que va a pasar si yo los suelto? Van a quedar al mismo nivel, ¿sí o no? Y no se van a mover ni una va a agarrar para acá ni la otra va a agarrar para arriba. Entonces, si tuviera la misma masa, ahí sí te creo que sea sumatoria de fuerzas en igual a 0. ¿Sí o no? Porque hay un equilibrio. No hay movimiento. ¿Sí o no? En cambio acá, si esto tiene 10 y este tiene 2, el de 10 va a agarrar para abajo. El de 10 va a agarrar, se va a acelerar pues. Se va a acelerar para abajo y no significa que en caída libre, pues eso no es cierto. Se va a acelerar para abajo y este cuerpo se va a ir para arriba. Agarra para arriba y este agarra para abajo.
¿Sí o no? Sí. Y ahí son igual, sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración porque se van a mover cada masa. Ahora sí. Ya entendí. Gracias. No tengas pena, Darely. Estuvo bueno, esta misma pregunta me la inspiré, igual a 0. Pero ¿saben por qué, mis estimados alumnos? Porque se acostumbran a que los ejercicios se hagan sobre X. ¿Y sabe cuándo es 0 eso? Cuando, por ejemplo, ¿cuál te podría decir? Por ejemplo, mira, el movimiento va para la derecha. Entonces en Y es, aunque esto como va para X, perdón, este bloque jamás se va a poder así, sino se va a ir horizontal. En cambio, aquí las flechas, la sumatoria de fuerzas en Y, contacto menos el peso, es igual a 0. ¿Por qué? Porque en ningún momento esto no hay una fuerza externa que lo jale. No sé si me voy a entender. Acá el movimiento va para la derecha. En cambio, aquí las fuerzas en Y no va a haber movimiento, entonces va a ser 0. Por eso es que creo que te estabas confundiendo, mi estimada Darely. Creo que eso es lo que percibo. Sí, por eso me estaba confundiendo. Va, entonces, chicos, como les digo, si aquí nos equivocamos, si yo me vacilo en una operación, miren, que usted se vaciló, somos humanos, somos humanos, pero entonces, pilas, pues. ¿Alguna otra inquietud, muchachones? ¿No? ¿De qué me sirve hacer 100 problemas si no están entendiendo? Mejor hacer poco, pero entendiendo, ¿ok? Bueno, entonces, ya quedamos entonces. ¿Qué? La masa 2 va a agarrar ¿para dónde? Para arriba, ¿sí o no? Y el DCL de la masa 2, ¿qué es esto? Es esto. El DCL de la masa 2 es esto. ¿Están de acuerdo con eso? La masa 2, hay una tensión para arriba que lo jala y hay un peso para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Y qué pasó con la masa 1? Va a haber siempre una tensión para arriba y un peso para abajo. Pero el movimiento, ¿para dónde va? Para abajo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué necesito? Hallar la tensión y la aceleración. Bueno, la masa 2 va a tener un peso 2 de 19.6 y el peso 1 va a tener una masa de 10 por 9.8, 98 newton. Jovencitos, necesito que plantee 2 ecuaciones de movimiento. A ver, si me voy a la masa 2, ¿cómo me dictan ustedes la sumatoria de fuerzas? Ok, Raúl, pero no. A ver, por favor, planteemos esto. Si hago sumatoria de fuerzas en Y, ¿a qué va a ser igual el bloque 2? Va para arriba. ¿Cómo digo? Sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué? Masa por aceleración. Correcto. Y digo que todo lo que va para arriba es positivo. Y entonces, ¿quién va para arriba en el cuerpo 2? La tensión es la misma, menos el peso 2, igualado a masa 2 por aceleración. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Estoy analizando este? ¿Está claro esto? Lo que puse en el chat. ¿Sí? Sí, ingeniero. Va. Pregunto, ¿cómo planteamos la sumatoria de fuerzas en el cuerpo 1? El cuerpo 1, miren, va para abajo. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, que es igual, masa por aceleración. ¿Qué coloco? ¿Coloco otra vez tensión menos peso o peso menos tensión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me dirá Jenny al respecto? O Luis Fernando, ¿qué me diría entonces? ¿Cómo planteo la sumatoria de fuerzas en el cuerpocito 1? Aquí. Aquí, ¿cómo planteo
la sumatoria de fuerzas de este cuerpo. ¿Cómo lo pongo, muchachos? En este lado sería negativo porque va para abajo, ¿no? ¿Quién va para abajo? La masa. A ver. ¿Cómo me plantea la ecuación de movimiento aquí? ¿Me dirías tensión menos peso o peso 1 menos tensión? ¿Qué dirías? Peso 1 menos tensión. Excelente. ¿Por qué? Mire, acá en la masa de 10, el cuerpo masa 1 va para abajo. Y si como va para abajo, está a favor del movimiento, ¿quién? El peso 1. Entonces digo, sumatoria, suma de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Y en este caso el movimiento va para abajo, podría decir que el peso 1 menos la tensión es igual a masa 1 por aceleración. Bueno, si usted se da cuenta, ya tenemos planteadas dos ecuaciones. Y si las copiamos una debajo de otra, ya se dio cuenta que podemos cancelar y podemos aplicar el método de la suma y resta sin necesidad de hacer la sustitución. No sé si lo vieron así o no. Bueno, aquí lo tengo. Miren, mis estimados alumnos. Cuando dice el cuerpo 2, tensión menos peso 2 es igual a masa 2 por aceleración. Esa es la primera. Y en el cuerpo 1, peso 1 menos tensión es igual a masa 1 por aceleración. De momento solo había hecho esto y solo había hecho esto. ¿Qué lo que hice? Fue juntar esta ecuación, pasar esta ecuación para acá, miren, y pasar esta ecuación para aquí abajo. ¿Y qué es lo que hago? Sumar en columna. Si se da cuenta, si lo junto, una tensión es positiva y la otra tensión es negativa, las puedo cancelar y puedo decir que peso 1 menos peso 2 es igual a masa 2 por aceleración. Masa 2 por aceleración y masa 1 por aceleración. Miren. Tengo esto, mis estimados alumnos. Y entonces le puedo meter datos a esa ecuación que acabo de sombrear. No sé si vamos bien ahí hasta el momento, Darlene. Sí, todo bien. Bueno, entonces, ¿quién es peso 1? Peso 1 era 98 menos peso 2, 19.6 igualado a masa 2 es 2 por aceleración más la masa 1 vale 10 por aceleración. En esta ecuación lo que tengo que hacer, mis estimados alumnos, es despejar la aceleración. 98 menos 19.6 es 78.4. 78.4 y 2 más 10 son 12A. Entonces, el 12 con la A está multiplicando, se va al otro lado a dividir, y entonces, mis estimados alumnos, queda 78.4 partido 12 y me sale 6.53 la aceleración. ¿Cómo le salió a Héctor? Héctor, ¿tú usaste esto o usaste sustitución? Ok. Bueno, esa es otra manera de hacerlo. Excelente, Héctor. Bueno, tengo la aceleración, entonces voy a encontrar la tensión de la 1 o de la 2. Está más fácil hacerlo en la del cuerpo 2. Esto. Entonces tengo tensión menos peso 2 es igual a masa por aceleración, masa 2 por aceleración. Despejo la T, el peso 2 pasa a restar a sumar del otro lado. Y me queda que tensión es esto, miren, peso 2 más masa 2 por aceleración. El peso 2 es 19.6 más 2 veces la aceleración 2.53 y me queda este valor. No salió igual, Héctor. ¿Alguna duda, jovencitos? No, ingeniero, todo claro. ¿Quedó más claro ahora, Darely? Sí, ahora sí, ya comprendo. Habían conceptos equivocados, ¿se vio? Lo importante es que estemos pilas. Jovencitos, ¿puedo continuar?
Bueno. Muy bien. Vamos con el siguiente problema. Dice, un automóvil viaja a 50 kilómetros por hora en una autopista plana. Si el coeficiente de fricción entre el camino y los neumáticos de 0.1, ¿quién es esto? El mío, muy bien. Y preguntan cuál es la distancia mínima a la cual se detiene el automóvil. Señores, si están hablando de coeficiente de fricción, primero hago un diagrama de cuerpo libre. El camioncito, ¿qué fuerza va a tener? Va a tener una fuerza de contacto, va a tener un peso para abajo y va a tener una fuerza de fricción en las llantas. Tengo 3 fuerzas. Ojo, si tengo fricción es mu, es 0.10 por la fuerza de contacto. En este caso la fuerza de contacto, fíjense bien. ¿Y el movimiento para dónde va? Para la derecha. Bueno, entonces mis estimados alumnos, acá sería que el paso 1, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y la fuerza de contacto es igual al peso. Bueno, ya se dieron cuenta de algo, muchachos, que el camión, el auto no tiene peso, no tiene masa. ¿Ya se dieron cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de eso, chicos? O sea, no me pueden venir y me van a decir en un examen, si no los ponen en la masa, le falta datos. Y fíjense ustedes, a veces en el examen no tiene solución por falta de datos. Cuidado, muchachos, cuidado. En este problema no tiene masa. O sea que hay que tener cuidado con esto. ¿Ok? Entonces, paso 1, la fuerza de contacto es igual al peso. ¿Estamos bien? Y después, como tenemos la fuerza de contacto, vamos a tener la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción es mu.1 por mg. ¿Estamos de acuerdo que la fuerza de fricción es mu por la fuerza de contacto? ¿Sí o no? Bueno, paso 1, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque no se mueve. Paso 2, fuerza de fricción es igual a mu por la fuerza de contacto, que va a ser igual al peso. Después, vamos a tener sumatoria de fuerzas en X. Y ojo, ¿para dónde va la sumatoria de fuerzas en X? Para la derecha. ¿Y qué es lo único que tengo? La fuerza de fricción y igual a masa por aceleración. Y despejo la aceleración. ¿Tienen algún resultado, muchachones? ¿Tienen algún resultado? Ok, esa es la aceleración. Y de última recorrida tendrías entonces, y es negativo, ¿por qué? Porque se detiene el automóvil. Velocidad inicial 50 kilómetros por hora, le hago las conversiones, se detiene el automóvil, sería 0, y lo que acaba de decir Héctor con esta aceleración, ¿ok? Bueno, se haya quedado varado o haya entendido o no ha entendido, así, abiertamente. ¿Cuánto resultado? ¿Lo pudieron hacer, muchachones? Ya se fue Darelin, vi que se fue. No, aquí estoy. Pero podría volverlo a repetir. Es que cabal se me cortó cuando estaba explicando lo de masa. De que si no tenemos pues, masa, ¿cómo se resuelve? Vamos entonces. O sea, no tiene masa. No se vayan a asustar. Lo tienen que hacer matemáticamente. Bueno, fíjense pues. Paso 1. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué tengo en Y? La de contacto para arriba y el peso para abajo. Entonces,
contacto menos peso es igual a 0. La fuerza de contacto es mg. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Después, ¿qué es lo que pasó? Voy a sumar sumatoria de fuerzas en X. Todo lo que va para la derecha es positivo. ¿Cuántas fuerzas en X tengo en el camión? Solo la fuerza de fricción que se está aplicando cuando le aplicamos freno. Cuando le aplicamos el freno a hay una fricción que va para la izquierda y el movimiento va para la derecha. Entonces, mis estimados alumnos, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Todo lo que va a favor del movimiento es positivo. Tengo menos la fuerza de fricción porque va en contra del movimiento, es igual a masa por aceleración. Pero yo sé que fuerza de fricción es μ por la fuerza de contacto. ¿Vamos bien ahí, Darlene? Sí. ¿O los demás? Va. μ por la fuerza de contacto es igual a masa por aceleración. Pero ¿se recuerdan que era fuerza de contacto? Miren, cuando hicimos sumatoria de fuerzas en Y, va a ser μ por mg. ¿Sí o no? Sí. μ por mg es igual a ma. Entonces, ahí sí, miren, se me volvió a repetir la masa en la izquierda y la masa en la derecha. Y si eso está pasando, lo puedo cancelar. Y me va a quedar que la aceleración es menos μ por g. Menos μ sería 0.10 y gravedad 9.8. La aceleración me sale 0.98 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué me salió con signo negativo? Me salió con signo negativo porque traigo una velocidad y hay una fricción que detiene el carro. Entonces hay una desaceleración. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya me quedó claro. Gracias. Va. Entonces, háganse la campañaza de calcular la distancia recorrida. Y ojo, 50 kilómetros por hora, inicio, se detiene, velocidad final 0 y la aceleración 0.98. ¿Cuál van a usar entonces? Van a tener dos velocidades. Creo que es PF cuadrado es igual a V cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio, despejan la distancia. Y a Héctor le salió ese valor. No sé si están de acuerdo o en desacuerdo con Héctor. Solo ustedes están grabando, va Héctor, ya no está la chica. Livni ya no está, o bien está. Excelente, Héctor. Excelente, Héctor, buena onda. Ingeniero, ¿Qué manda Jenny? Contame. no salió igual que Héctor, no sé si estoy mal. Primero hice la conversión porque se tiene que a metros por segundo. École, Jenny, así es. ¿Y de ahí? Entonces luego utilicé la fórmula de velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. Correcto, mira. Luego despejé la distancia y me daba velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por la aceleración. Correcto. Y entonces, como velocidad final es 0. No, sí, velocidad final 0, correcto. Ajá. Ya bien que me confundí. No, gracias. Ya no te salía lo de la respuesta de Héctor. No, es que yo creo que no multipliqué al cuadrado la velocidad. Ahorita te doy copia. Miremoslo. Es bueno que te fijes. Mira pues. La velocidad inicial al hacer la conversión sale 13.89. Kilómetros arriba, kilómetros abajo, 1 kilómetro son 1000 metros. Hora abajo, hora arriba, 1 hora 3600 segundos. Y va a ser 50 por 1000 dividido 3600. La velocidad te sale 13.89. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, aceleración negativa, velocidad final. Aquí está la fórmula que estamos utilizando. Y despejamos la X. BF cuadrado menos BO cuadrado partido 2 veces la aceleración. Velocidad final 0 menos 13.89 al cuadrado partido 2 por 0.98. No sé si en dónde estuvo tu errorcito, mi estimada Jenny.
Como le decía, no multiplicar al cuadrado la velocidad inicial. va. Ajá, gracias. Solo tener cuidado, Jenny, que no te pasen los exámenes, ¿ok? Ok, ingeniero, gracias. Bueno, y no tengas pena. ¿Alguna otra duda, jóvenes, o algo que no haya quedado claro? Solo si podría regresar a la diapositiva anterior, por favor. Con mucho gusto, ahorita voy. Ahorita, con mucho gusto. Gracias. Ok. Y Héctor, al final, ¿cuántos cupos hay para mañana? A las 9:15 quedamos, va a 9. Ok. ¿Qué salón es? ¿Hay poquitos para mañana o se llenó? Bueno, pero eso no lo pueden controlar, o bien, o se ponen en la puerta o llegan así. A mí no tengo inconveniente, pues. Permiso, buenos días. Hola, Mario, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Pues aquí, chambeando. Así, contando. Lo que dije de que cómo estamos para mañana, o del problema. Sí, es que la pregunta fue, como dice que son 70 cupos, dice que van 98, yo no tengo inconveniente que llegue más gente, no hay problema, pues, o cómo lo manejan eso, o les hacen clavo en la entrada, ¿cómo es eso? O Mario, explíquenme cómo. La verdad es que no hay problema, siempre hemos ido por más escritorios, pero sí, ahorita ya se cerró el forum por cualquier cosita, y como recuérdese que no todos llegan, ¿verdad? Al final. Sí, pues. Ajá. Lo importante es sumar. Exacto. Perfecto. Perfecto, no es lo mismo hacer un diagrama de cuerpo libre aquí en la computadora que ir a hacerlo allá, pues esa es la diferencia. Sí, pero igual la entrada no se le limita a nadie. Excelente. Entonces, sobres entonces, pues. Bueno, gracias, Marjorie. A usted, ingeniero. Bueno, siguiente problema. Fíjense, pues. Primero, yo le puse dos parches, porque ese es un problema, y la segunda parte es otro problema. Leamos el problema y volvemos al mismo del diagrama de cuerpo libre de planos inclinados. Ahí se recuerda que no se haga bolas. El peso en Y es coseno y el peso en X es seno. Muy bien, dice, un bloque de masa de 5.8 kilogramos es jalado con un ángulo de 25 grados de inclinación, como se muestra en la figura 4.30, con una fuerza de magnitud 32 newton. Determine la aceleración del bloque si el plano inclinado es sin fricción. Miren qué bonito. A ver, ¿qué les había dicho cuando no hay fricción? ¿Por qué no tenemos que preocupar? A ver, cuéntenme. Por la fuerza de contacto. Si no me piden la fricción, porque fricción es μ por la fuerza de contacto, no pierde el tiempo de calcular la fuerza de contacto. Recuerde que ahí usted está como aquel dice que dice, el tiempo es oro. Entonces, si no hay fricción, no hay que preocuparse de la sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, entonces, dice este problema que esta fuerza la jala y eso hace que lo muevan para la derecha y para arriba. Va. Entonces, si eso es cierto, la fuerza va para la derecha y como está en un plano inclinado, voy a tener la componente del peso, o sea, dibujo la magnitud con la cabeza y la componente del peso va
en dirección al pico del plano, y entonces lo único que tengo, mis estimados alumnos, es de que el peso en X es el peso por el seno del ángulo. Entonces, a ver, ¿cuántas fuerzas? Yo diría acá, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Todo lo que va para la derecha va a ser positivo. Entonces, tengo la fuerza que va para la derecha menos el peso en X es igual a masa por aceleración. ¿Qué me están preguntando? La aceleración. La masa con la aceleración está multiplicando, se va al otro lado a dividir, y me quedaría que el peso menos la componente del peso en X, mg seno de 25, divido la masa. ¿Me dan su resultado, por favor? Y si tienen alguna duda, también pregunten. ¿Cuánto les dio las...? Ah, otra cosa, si se dan cuenta, otra vez la misma historia, miren. Ni de chiste se van a volar las masas. ¿Por qué no pueden? Porque si la F tuviera una M, lo podrían hacer. Aquí no, muchachones. Ni de chiste se les vaya a ocurrir hacer eso, ¿ok? Bien, Jenny. ¿Alguna duda? Muy bien, Mayali. Excelente. Va. ¿No tienen ninguna duda con este ejercicio, mis estimados alumnos? Metiéndole datos. ¿Cómo es? La fuerza fue 32 la que jalaba, menos el peso en X es la masa por la gravedad por el seno de 25, digo la masa, y me sale 1.38. ¿Vamos bien? ¿Qué manda? Ingeniero, una duda solo para confirmar. ¿El ángulo que se hace entre los componentes del peso es igual siempre al del plano inclinado? Correcto. Es correcto. Lo que pasa, ¿cómo te lo digo? Espera. Lo que pasa, mira pues, este ángulo aquí es 30. Va. Entonces, de aquí para acá hay 90. Entonces, si vos seguirás una línea vertical para acá, este valdría 70. Entonces, cuando tú dibujas la de Y, la magnitud, y después dibujas Y y después X, este ángulo es el mismo de acá. Y no nos hagamos bolas, ¿oíste? Es el mismo, obligado, no tengas pena. Te puedo decir ahí, 0 bolas, Marito. Gracias, ingeniero. Órale, pues. Bueno, vamos a la segunda pregunta, pues, chavos. Dice, determine la aceleración del bloque si el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es de 0.10. Bueno,
lo que habría que hacer, mis estimados alumnos, es otra vez el DCL. Y ahora, ¿cuál es la diferencia de este ejercicio? Si se dan cuenta, miren, aquí está el dibujo, miren. Fuerza de contacto, la magnitud del peso, el peso en Y, el peso en X. Bueno, el peso en X. Y la fuerza lo jala para arriba. Pero como ahora el ejercicio menciona coeficiente de fricción, pues la fricción, miren, va en contra del movimiento. Señores, entonces me piden la aceleración. Por favor, traten ustedes. Lo primerito que tendrían que hacer es la sumatoria. Vamos a ver cómo te va, Jenny. Ahí me contás. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración o igual a 0. ¿Qué dicen ustedes? La de Y. Sumatoria de fuerzas en Y que es igual, muchachos. ¿Hay movimiento, sí? ¿Vertical, sí o no? No. No, va, entonces igual a 0. Igual a 0. Entonces, tenemos fuerza de contacto para arriba y el peso en Y. Y entonces, despejamos la fuerza de contacto. Y la encontramos. Luego, al tener la fuerza de contacto, nos vamos a encontrar la fuerza de fricción, que va a ser mu por la fuerza de contacto que acaban de conseguir. ¿Y quién es mu? Punto 10. Por la fuerza de contacto lo encuentra con la que despejó con la sumatoria de fuerzas. Y luego, mis estimados alumnos, el paso final sería sumar las fuerzas en X, igual a masa por aceleración. Y de ahí tenemos fuerza para la derecha. ¿Y cuántas fuerzas horizontales tenemos, mis estimados alumnos? 3. 3. A favor del movimiento tenemos la fuerza azul. ¿Y quién va en contra del movimiento? El peso en X y la fricción, igualado a masa por aceleración. Ya hacemos el despeje. Ya hallamos la aceleración. Va, dámoslo despacio pues y me van diciendo sus datos. Vayamos al chat. Vamos ahí, muchachones. Vamos, Mayeli, Marjorie, Melanie, Jenny, Dulcita. Vamos. Miramos si nos sale. Miremos nuestros errores. Primero Dios nos va a ir bien. Vamos. Ah, ¿cuánto vale mío? El problema lo decía Marjorie. Aquí está, mira. ¿Ya lo viste? No tengas pena. Bueno, ya lo sacaste, Héctor. Excelente. Vamos a ver si los demás pudieron. Menos 4.25. Vamos a ver, Jenny, ¿por qué te salió negativo? Voy a revisar, ingeniero.
No tengas pena, Jenny, para eso estamos, ¿oíste? Dale, dale. Y después, si tenés errorcito, miramos cuál fue tu error, ¿oíste? Ok. Ya te la revisás ahí, Jennycita. A ver, Darling, ¿cómo le fue? ¿Y Marjorie cómo va? Nunca me ha dado respuestas Marjorie por acá. Hay otra. Bueno, Michi. Perdón, es que la señora me está diciendo adiós. Ingeniero, perdone, ¿cuál es la masa del bloque? Vamos a verlo. Un bloque de masa 5.8 kilogramos, escalado con un ángulo de 25 grados de inclinación, con una fuerza 32. ¿Ya? ¿Estamos, mi estimado Marito? Sí, gracias, ingeniero. Va. Démosle pues, Marito. Bueno, casi es el mismo dato que Catherine, punto 48, y su vecino, ¿qué número era? No se fijó. Era 7. Entonces es punto 49. Ok, Marito. Bueno. Vamos a ver, Jennycita, qué fue lo que pasó. Vamos al problema, pues. Bueno. Ya habíamos dicho que el paso 1 era sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 porque no se mueve. Y entonces lo que tengo es la fuerza de contacto para arriba menos el peso en Y para abajo, que es mg coseno. Entonces la fuerza de contacto menos el peso en Y es igual a 0. La fuerza de contacto es igual al peso en Y. Y entonces la fuerza de contacto es igual al peso en Y. Va a ser la masa 5.8 por 9.8 por el coseno porque está pegado al ángulo. La fuerza de contacto va 51.51. De ahí, cuando tengo la fuerza de contacto, mis estimados alumnos, puedo encontrar la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción es μ, que es 0.1, me lo dieron en el problema, 0.1, multiplicado por 51.1, la fuerza de fricción es 5.15. ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos bien ahí, chicos? Sí, ingeniero. Sí, ok. Entonces, luego venimos y vamos a sumar fuerzas en X. Lo que va para la derecha va a ser entonces la fuerza. Tengo tres fuerzas horizontales: la fuerza, la fricción y el peso en X que va en contra del movimiento. Entonces, por eso pongo que fuerza menos la fuerza de fricción menos la componente del peso en X, como está de frente al ángulo, va a ser mg seno de 25, es igual a masa por aceleración. Entonces, necesito despejar la aceleración. La masa con la aceleración está multiplicando, se va al otro lado a dividir, y le meto datos a la fuerza que es 32, menos la fuerza de fricción 5.15, menos el peso en X es 5.8 la masa por 9.8 por el seno de 25. Esa operatoria le tengo que apachar igual. ¿Saben qué es lo que pasa? Que hago eso, lo hago de corrido, divido entre 5.8. Tengo que colocar la operatoria del numerador y apachar igual. Porque si usted solo dice divido 5.8, usted solo va a dividir el último término. Ahí donde se va a pasar en la olla. A ver, Jen, y eso sale 0.49. A ver, Jennycita, ¿qué te pasó? Contame. Ay, ingeniero, es que yo creo que no, es que creo que no sé por qué no me da, tal vez no coloqué bien la suma en la calculadora, porque sí está bien todo el procedimiento, y la fuerza de fricción sí me dio, también la fuerza de contacto. Yo creo que no lo coloqué bien en la calculadora. Échate la revisadita, pues dale, me interesa que lo hagas bien, ¿ok? Sí, ahorita lo voy a hacer. Mételo de nuevo. Entonces, si vas bien ahí, no me vas a fallar en esta última parte, ¿ok?
porque fuera un concepto equivocado, te dijera, lo revisamos, ¿ok? No me sale, ingeniero. No te sale. No. Y tenés la misma ecuación aquí. Tenemos igual esto. Cuando sumamos fuerzas. La fuerza para la derecha, la azul. Menos la fuerza de fricción en contra. Menos el peso en X, mira. El peso en X es mg por el seno de 25. Igual a masa por aceleración. La fuerza vale 32. La fricción vale 5.15. Y el peso en X es la masa 5.8 por la gravedad 9.8 por el seno de 25. Todo dividido la masa. Ingeniero, ¿por qué colocó ahí donde está el menos 5 por 8, no, 5.8 por 9.8 seno de 25? ¿Esto no entendés por qué salió? Ajá. Mira, pues, aquí está la componente del peso en X. Y el peso de la componente en X es FG o MG. Y como estoy de frente al ángulo, va a ser seno de 25. ¿Qué te comiste? Yo creo que fue la masa. Es cierto. Va. Ok, gracias. Bien, órale, pues, no tengas pena. Bueno, la mayoría lo tuvo bien. No tengas pena, Jenny. Ahí donde te me confundiste en la componente del peso. Miren, muchachos, en serio. Si no se los pone en el formulario, usted dibuja idéntico, ponga chivés, no sé, mal consejero, pero, o sea, apúntelo pues si le cuesta, dele, no se preocupe, yo los entiendo. Hay gente, no, que no, ¿por qué les decís eso? No, hombre, tranquilos. El peso en Y es mg coseno y el peso en X es mg seno, pero eso sí, hagan buen dibujo. Que si no hacen mal dibujo, ahí sí, estamos colegados, pues. Bueno, hagamos otro. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer cabalmente, creo que, si no estoy mal, ese fue el de la tarea que les pusieron ese día, que les anularon ese problema. No sé si chequeen si es el mismo. Yo la verdad no me fijé, solo me acuerdo de un trineo, pero no sé si será ese. Bueno, y si no, pues me caí se parece, creo yo, pues no estoy seguro. No sé si es lo mismo, cae. No sé si este problema que tengo en pantalla es el mismo que habían puesto en la tarea, pregunta. Uno que anularon ellos. Bueno, yo no lo anulé, lo quitaron porque era no era del tema. Yo creo que se parece mucho. Va, leámoslo pues. Dice, una persona sobre un trineo cuyo peso es de 600 newton se desliza cuesta abajo en una colina. Bueno, no pasa nada. Lo único es que viene un trineo y viene cuesta abajo, como quien dice, viene para acá y dice, alcanzando a nivel, o sea, cuando estamos en la superficie horizontal, con una velocidad de 7 metros por segundo. Quiere decir que cuando cabalmente estamos empezando la línea horizontal, tenemos una velocidad de 7 metros por segundo. Velocidad inicial. Órale, pues. Y dice y si el coeficiente de fricción entre el patín y el trineo es de 0.050, quiere decir que cuando este bloque se empieza a deslizar, va a haber una fricción que se está oponiendo a él. Y hay un coeficiente de fricción. Y luego dice qué distancia recorre a nivel antes de llegar al reposo. Como que dice, se deslizó, se está moviendo para la izquierda. Ok, Marjorie, perfecto. Entonces va para la izquierda y se detiene. Y me preguntan, miren, esta distancia. ¿Ok? Pilas, pues. Diagrama de cuerpo libre. El cuerpo, como está en contacto con el suelo, voy a tener una fuerza de contacto para arriba, un peso para abajo, ¿sí? Y si se da cuenta, otra vez, paso 1,
suma de fuerzas en Y igualado a 0 porque no se mueve, y ahí hallan la fuerza de contacto. Ojo, si el peso tiene 600 newton, ¿la masa cuánto sería, muchachones? Pues si quieren usar datos, y si no, pues vamos a tratar de anular letras, pero solo para que se recuerde. ¿Cuál sería la masa de este problema? 600 dividido 9.8. Órale, pues. Luego, al hacer sumatoria de fuerzas en Y, usted va a encontrar la fuerza de contacto. Y al detener usted el mío que tengo por acá, otra vez, miren, usted va a decir que la fuerza de fricción es igual a mu por la fuerza de contacto. Mu por la fuerza de contacto. ¿Qué más? Y luego, de último, hace sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Y si se da cuenta, ¿cuántas fuerzas en X miran ustedes en este bloque? Una, va. Entonces, al hacer esto, y va a tener fuerza de fricción, y ya la tiene porque es mu por fuerza de contacto, usted va a encontrar acá, hallar la aceleración. Bueno, tengo la aceleración, y luego al encontrar la aceleración, usted tiene velocidad inicial. De último, calcular MRV, la distancia. La distancia. Pero ¿qué datos va a tener? Usted tiene como datos, ojo, va a tener como datos la aceleración, va a tener la velocidad final igual a 0 y va a tener la velocidad inicial a 7 metros por segundo. Y definitivamente la aceleración va a ser negativa, la fricción va a ser negativa, pero la distancia no puede. Entonces ahí van a encontrar la distancia. Vamos, muchachos, todavía tenemos minutos, vamos, quiero escuchar. Hay oportunidades, mi estimada. Ay, se me va el nombre del zapato. Bueno, vamos, muchachos. Jenny. Hay oportunidades de reto, Jenny. Bueno, la aceleración salió 0.49 y la distancia, entonces, Héctor. $50, dice Armando, qué bueno. Excelente, Jenny. ¿Te gustó, Jenny, ahora o no? ¿Te diste cuenta? Es casi lo mismo.
Sí, es casi, bueno, sí sentí que fue casi lo mismo. Pero sí sentí este más fácil, no sé por qué no me salía el otro. Vaya. Tú tranquila, ¿ok? Muy bien. Entonces, hagamos la receta que les puse ahí. Y entonces voy... Muy bien. Entonces, venía de la montaña, venía de cierta colina, el peso son 600 newton. Y entonces, primero, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. La fuerza de contacto menos el peso. Entonces, cuando hago sumatoria de fuerzas en Y, la fuerza de contacto es igual a mg. Bueno, yo al menos, no, si me dan los datos, no me dan los datos, yo siempre trato de tachar letras. Yo, pues, ahora, si usted no le parece o cree usted que se va a equivocar, pues dele como usted quiera, mis estimados alumnos. Entonces, después, como tengo el coeficiente de fricción, que es 0.050, la fuerza de fricción es μ por la fuerza de contacto, pero sé que la fuerza de contacto es mg. Por eso es que dejé acá, la fuerza de fricción es igual a μ por mg. ¿Vamos bien ahí? Va. Luego, sumo fuerzas, el movimiento siempre... Ahora miren, el movimiento va para la izquierda. No se acostumbre a decir, bueno, entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Entonces, tengo que la fuerza de fricción va en contra del movimiento, por eso es que la puse negativa, igual a masa por aceleración. Entonces, si fuerza de fricción, aquí tengo el despeje, miren, es menos μ por la fuerza de contacto. Y la fuerza de fricción es μ por mg, igual a masa por aceleración. ¿Qué es lo que puedo cancelar entonces acá, mis estimados alumnos? Las masas las puedo cancelar. ¿Por qué? Porque se me repite de un lado y del otro. Es como que pasaran a dividir, las puedo cancelar. Y entonces me quedó que la aceleración es menos μ por gravedad. Miren, menos μ, 0.05 por 9.8. Y eso me salió 0.49 metros por segundo cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas con el planteamiento acá, jóvenes? ¿Algunos les gusta trabajar con letra? Por ejemplo, Jenny, ¿tú lo haces con matando las masas o colocaste tus datos, Jenny? Y coloqué los datos. Solo cuando hizo ustedes ejemplo, cuando no nos dieron datos, entonces sí ya tenía que utilizar la MG. Ahí sí los... O sea, yo no los quiero obligar. Pero a veces es bueno. Más rápido, ¿va? Pero si tú consideras que te vas a equivocar, Jenny, no hay clavo, ¿viste? Bueno, entonces tengo aceleración y tengo dos velocidades y voy... Y entonces digo que la distancia es velocidad final al cuadrado menos velocidad al cuadrado partido 2 veces la aceleración. La velocidad final se hizo 0 porque se detuvo, menos 7 al cuadrado partido 2 por menos 0.49 y eso salió 50 metros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, chicos, tomemos la fotografía y nos vamos. Permítanme, dejo de compartir.